tema que el Señor me permite compartir con ustedes el día de hoy se llama despojémonos de la idea de ser Dios. Y es interesante porque cabalmente estaba yo, la semana pasada tenía asignado el tema que es, estaban corriendo bien, ¿qué os estorbó? Y era en relación a Pablo hablando con los Gálatas. Y me pareció tan interesante porque decía, Señor, hay muchas cosas que estorban en nuestro corazón. Entonces me llamó mucho la atención el tema. Pero la prédica de hoy era despojémonos de la idea, pero la verdad es que como no pude dar el tema pasado, yo quería dar ese tema. Entonces le dije, Señor, ¿qué tema doy? Me gusta el de Gálatas. Ya sé qué voy a hacer, Señor. Voy a confirmar lo que tú quieres. Voy a preguntarle a Osberto. Y si estoy en el Espíritu, estoy siendo obediente, Él va a decir lo que yo siento. Pero ¿y si me dice lo otro? De plano, eso es lo que tú quieres. Entonces cuando fui, ¿qué creen? Me dijo que le llamaba la atención, despojémonos de la idea de ser Dios. Y lo primero que vino a mi corazón, no, ese no, voy a dar el otro. Y entonces el pensamiento viene, ¿para qué me preguntas entonces? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Tengo que despojarme de la idea de ser Dios. Y la cita base es Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, básicamente 5 y 6. Y mientras estaba leyendo, leí el capítulo 2, me fui a leer el capítulo 1, comencé a revisar, a hacer mi estudio. Señor, ¿qué es lo que quieres? No quería venir con... la verdad es que ese es el anhelo de los hermanos que compartimos la palabra del Señor, no venir con un conocimiento de solo transferir algo de aquí, sino que realmente sea algo que el Señor nos hable profundamente en nuestro corazón. Y esa era mi oración, Señor, que lo que tú me muestres, Señor, sea también para ellos. Y yo sé que si tú trabajas en mi corazón, vas a trabajar en ellos, porque es tu espíritu, es tu poder. Y en la medida que comencé, el Señor me llevó a recordarme de ciertas clases. Al principio no encontraba sentido, unas cosas sí, otras cosas no, pero conforme el Señor me fue hablando, trabajó en mi vida. Pero para poder explicarles lo que el Señor me habló, tengo que hacer un poquito de base. Y espero no hacerlos, ¿cómo diríamos aquí en Guatemala? Hacerlos chibolas, ¿verdad? O confundirlos. Así que quiero pedirle que estos primeros 15 minutos que voy a dar una base, parecería más clase, que pongan atención a los detalles, porque después vamos a entrar directamente a la cita de Filipenses 2. Y para eso necesito que regresemos a esas clases del tabernáculo. El tabernáculo está conformado de 3 partes, si se recuerdan: primero el atrio, luego el lugar santo, luego el lugar santísimo. En el atrio encontramos 2 muebles. Primero encontramos el altar de bronce, que es el lugar de los sacrificios. Luego encontramos el lavacro, que era donde los sacerdotes podían limpiar sus manos y sus pies constantemente en ese mismo trabajo que tenían cuando entraban, cuando salían, era constante. Pero ya entrando al lugar santo, el primer mueble con el que se encontraban los sacerdotes es el que está en medio, que es el altar de oro, el altar de oración. Y este es un repaso rápido. Y después de esto encontraban a su mano izquierda, encontraban el candelabro con ese aceite encendido. Era la única luz en ese lugar. Y del otro lado, hacia la derecha, encontramos la mesa de los panes. Ese pan que vamos comiendo se va haciendo en nuestra vida, va tomando forma, va tomando esa experiencia, ya no solo de la palabra a nivel conocimiento, sino ya es algo que se ha ido formando en nuestra vida. Y luego, pues ya al entrar al lugar santísimo ya no hay una luz. Recuerden que la luz en el atrio es la luz natural del sol. En el lugar santo es la del la del candelabro. Y ya en el lugar santísimo es la misma luz o gloria de Dios. Y ahí está el arca. Y el arca lo que tiene adentro
son tres cosas. Es el maná, es la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos son las tablas rotas y es un testimonio delante de Dios. Esos tres elementos hablan básicamente de la naturaleza del hombre, nuestra incapacidad de poder cumplir la ley de Dios. Por eso está rota, porque no la podemos cumplir. ¿Qué habla del maná? De nuestra incapacidad o de nuestro desgano, nuestra apatía para la palabra de Dios, porque el pueblo dijo: ay, otra vez maná, este pan liviano. Y a veces nuestro corazón, ¿qué hace? Hoy leer la Biblia, ir a la iglesia, ir a la coinonía. Y entonces hay una apatía, hay una indiferencia, y eso es lo que está testificando. Y la vara de Aarón está hablando ahí de la rebelión que tenemos contra, no solo contra la autoridad de Dios delegada aquí en la tierra en los hombres, sino directamente esa rebelión que tenemos en nuestro corazón contra Él. Ese es el testimonio que hay de nosotros hacia Dios. Pero por eso el propiciatorio está encima, y ahí llegaba el sumo sacerdote y derramaba esa sangre una vez al año. Y cuando Dios veía la sangre de ese cordero inocente, ya no veía el testimonio del maná, de la vara de Aarón o de la ley quebrantada, sino miraba el testimonio de un inocente que había muerto en nuestro lugar. Qué hermoso, ¿verdad? Pero bueno, realmente no nos vamos a enfocar al interior del tabernáculo. Hoy nos vamos a enfocar al exterior. Y ahí fue donde el Señor me habló. Y sigo poniendo esto como un fundamento para el tema. Lo primero que quiero que vean es que el tabernáculo estaba orientado, tenía una orientación específica que Dios había dado. La puerta tenía que estar orientada hacia el este, ¿ok? Y entonces, si ustedes logran ver la puerta que está viendo hacia allá, allá sería el este. El oeste sería la parte posterior. El sur sería hacia abajo y el norte sería hacia arriba. Necesito que tengan claro esto, porque conforme vayamos avanzando vamos a ir agregando más elementos. ¿Estamos claros? Amén, gloria a Dios. Lo siguiente es que el Señor vino y hizo una distribución de la posición de cada tribu alrededor del tabernáculo. Al lado este, en color celeste, van a ver ustedes que se iba a colocar la familia de Aarón y de Moisés. Ahí van a vivir, y atrás de ellos iban a estar 3 tribus. Iba a estar Judá, iba a estar Isaacar y Zabulón. Esas eran las 3 tribus que iban a estar acampando hacia el este. Luego iban a estar acampando hacia el sur la familia de Rubén, de Gad y Simeón. Al frente de ellos iba a estar la familia de Coat. Recuerde que Amram es no es Amram, es Leví. Tuvo 3 hijos: Coat, Gerson y Merari. Y de la familia de Coat sale Moisés y Aarón. Entonces solo la familia de Coat está viviendo aquí abajo, y solo Aarón y Moisés hacia el este. ¿Vamos bien? Ok. Hacia el oeste estaba la familia de Gersón, y atrás de la familia de Gersón estaban estas 3 familias: Efraín, Manasés y Benjamín. Voy a hacer un alto. ¿Logran ver esos números que ven ahí? Por ejemplo, en Judá ven 4. Ok. Ese 4 que está en paréntesis lo que implica es el número de nacimiento. Entonces, si ustedes van a Rubén, que está hacia el sur, él es el primogénito, el que nació primero. ¿Quién es el segundo? Leví. ¿Quién es el tercero? Todavía él no va a aparecer, porque es Leví. Y Leví no recibió herencia dentro de sus hermanos, porque su herencia es el Señor. Entonces ahí van a poder ustedes ver el orden del nacimiento. Abajo del nombre dice segundo de Lea. Quiere decir que Simeón no solo es el segundo hijo en nacimiento, sino que también es el segundo hijo de Lea. Pero si ustedes se van a Zabulón, que está hacia el este, van a encontrar que Zabulón es el 10º hijo en nacimiento.
pero es el sexto hijo de Lea. Recuerden que Jacob tuvo 4 esposas o 4 mujeres. Primero Lea, luego Raquel, luego tuvo a Bilha, que es la sierva de Raquel, y luego, y luego tuvo a Silpa. Y de estas 4 mujeres tuvo todos sus hijos. Solo Lea tuvo 6 hijos, más la séptima hija, que es Dina. Luego Raquel, Bilha y Silpa tuvieron 2 hijos cada una de ellas. Entonces ahí es donde se suman las 12 tribus de Israel. Ahora, en Efraín y Manasés, ellos no son hijos de Jacob, ellos son hijos de José. Pero José fue quien recibió la doble porción. Y entonces José ya no entró en este listado de las tribus en la distribución, sino que fueron sus hijos. Pero 2 tribus fueron quitadas. Una es Leví, y Efraín entró en lugar de José. Efraín entró en lugar de José. Sí, es lo que estoy explicando. Ok, Efraín entró en lugar de José y Manasés entró en lugar de Leví. Y entonces Leví no heredó tierra, ¿ok? Porque su herencia era el Señor. Y José, pues ya está sus 2 hijos dentro de las 12 tribus. ¿Vamos bien ahí? Ok. Hacia el norte estaba Merari como hijo de Leví, siempre al frente, y atrás estaban 3 tribus. Estaba Dan, Aser y Neftalí. Y ahí tenemos las 12 tribus. ¿Ok? Pero si vemos hacia el este, está Judá. Y Judá era el líder de ese grupo de 3. Y Judá tenía un estandarte, y el estandarte de él era el estandarte insignia del grupo. Aunque Isaacar y Zabulón tenían sus propios estandartes, el estandarte insignia era el de Judá. Y veamos el estandarte de Judá. Está basado en Génesis 49, versículo 9 al 10. Dice: cachorro de león, Judá. Por eso es que ustedes oyen en el Nuevo Testamento Judá, el león de Judá. ¿Por qué? Porque estamos viendo esto. Este fue el momento en que Jacob estaba bendiciendo a sus 12 hijos. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Y entonces aquí vemos que el león con cetro están unidos. Y por eso es que muchos dicen el león de la selva, ¿verdad? Se agarra de aquí una tendencia a hablar de que el león representa el reinado. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se le congregarán los pueblos. Entonces aquí hay una profecía sobre Judá, que aquí va a venir ese rey de reyes y nadie le va a poder quitar el cetro. Él es el rey. Entonces comienza a haber una profecía. Así que cuando entramos a ver aquí en el mapa, vemos el estandarte de Judá, ¿ok? El estandarte del león. En el segundo grupo que va hacia el sur, vemos a Rubén. Y vemos que en Génesis 49, 3:4 está el símbolo del estandarte de Rubén. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Y aquí es interesante porque cuando hablamos de impetuoso, ¿han visto ustedes los ríos estos donde se hacen rafting, creo que le llaman, los rápidos? ¿Cómo son? Brinca el agua y realmente uno ve que topan contra una pared y se vuelve hacia un lado. Esos ríos son indomables. A eso está hablando el impetuoso, que tiene fuerza, que tiene un poder, pero no es domado,
todavía no ha sido domada esa fuerza. Y entonces dice, no serás el principal, por cuando subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y quiero que ustedes guarden este pasaje en su corazón, porque de 3 citas básicamente vamos a trabajar, y esta es una de ellas. Entonces Rubén es el primogénito, es el que tiene la fortaleza, el vigor, tiene una dignidad superior. Recuerden que los primogénitos reciben la doble porción de la herencia. Rubén era el designado para recibir esa doble porción, pero no la recibió él, la recibió al final José. Amén. Vamos a continuar. Entonces tenemos aquí a Rubén. Vamos a cambiar el orden de las tribus solo para que quepa el estandarte. Y este es el estandarte de Rubén: aguas impetuosas. Y entonces lo tenemos hacia el sur. Hacia el oeste tenemos Efraín como líder de las 3 tribus. Y vamos a ver dónde encontramos el estandarte. Ese lo encontramos en Deuteronomio 33:17. Dice: como el primogénito de su toro es su gloria. Y solo quiero hacer una pausa. Realmente, si ustedes van y buscan en hebreo la palabra, el principal significado es buey. Y son pocas las versiones que ponen buey. La mayoría utilizan la traducción de toro. Pero quiero que quede en sus corazones que realmente es buey, ¿verdad? Dice: como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Así que el estandarte de Efraín está representado por un buey fuerte, un buey manso. Recuerden que los bueyes son nobles, son humildes, son mansos, pero tienen una capacidad y una fuerza tremenda. Tengo un amigo que es de Cobán y trabaja por toda esta parte del norte de Petén y Cobán, y él tiene una Range Rover. Las Range Rover son famosísimas por su doble tracción, por el ranch que tienen y que se amarran, y si se quedan, ellas solitas salen. Pero él pues trabó su Range Rover, y entonces se puso: Dios, ¿cómo salgo de aquí, de esta selva? No sé qué hacer. Y de repente vio a lo lejos, eso suena a un tractor. Fue y le dijo: mira, ¿me puedes ayudar? Y entonces llevaron el tractor. Y entonces, pero el tractor no se quedaba, él pasaba donde estaba todo el lodazal, porque tiene las grandes llantas. Y entonces lo amarraron, y él acelerando, el tractor acelerando, y no sacaban el carro. Y él dijo: aquí se quedó mi carro. Y entre todo el tiempo que estuvo ahí peleando, de repente pasó un señor con 2 bueyes. Se quedó trabado, ¿verdad? Ahí lo voy a sacar, le dice. ¿Qué tal tractor? Pásenme aquí. Puso a los 2 adelante, amarró, y entonces él se metió al carro. ¿Qué va a hacer? Voy a acelerar en lo que usted me jala. No estorbe, le dijo. Quítese. Y él se quedó, se salió del carro. Ya cuando tenía todo, solo le dijo, y los 2 bueyes, y de repente solo oyó como ¡poc! Se despegó del lodazal, y dijo: mi carro tiene entre 350 y 650 caballos de fuerza. La próxima vez voy a preguntar que si tiene por lo menos la fuerza de 2 bueyes. Entonces, solo para que ustedes vean la fuerza de estos animales, es una fuerza descomunal, pero con un dominio, un control, una templanza bárbara. Dicen que hasta un niño chiquito puede llevar a un buey, y el buey es obediente. Siendo tan fuerte, se sujeta a la autoridad más pequeña. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el león, tenemos las aguas impetuosas, y ahora tenemos, perdón, yo lo estoy viendo aquí, es aquí, león, las aguas impetuosas y el buey. Y luego, al norte, tenemos a Dan.
Y también lo tenemos amarrado hacia Génesis. Tanto Judá, Rubén y Dan, sabemos sus estandartes por la cita de Génesis 49 al momento de Jacob bendecir a sus hijos. Pero estas son de las bendiciones que uno se queda confundido. Vamos a leerla. Génesis 49, 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y uno se queda confundido, ¿por qué? Pero a veces creemos que, por ejemplo, yo soy de las personas que en algún momento cuando leí esto, lo primero que pensé, de Dan ha de venir el anticristo. Eso fue lo primero que yo pensé. Y no quisiera que nos fuéramos por esos terrenos, porque realmente no es el objetivo. Pero cuando lo estaba leyendo y estaba haciendo este estudio, el Señor me habló más de decir, aquí está algo o alguien. Me dijo, quiero mostrarte un mapa. Quiero mostrarte cuál era el anhelo de mi corazón y qué fue lo que hizo Satanás. Amén. Entonces, ubicamos las tribus del norte en esta forma vertical solo para poder poner el estandarte. Nuevamente tenemos el león de Judá, tenemos abajo las aguas impetuosas de Rubén, tenemos a Efraín con el buey y tenemos a Adán en el norte con la serpiente. Y ahora quiero que agarremos varias citas adicionales para seguir armando este mapita. Vamos a ir a Ezequiel 1:10. Ezequiel 1:10 nos va a hablar de esa visión que tuvo Ezequiel sobre esos seres vivientes, en esa visión extraordinaria que cuando uno la lee, por lo menos yo, digo, wow, yo no entiendo mucho. Y lo poquito que logro entender, Señor, trabaja en mi corazón. Y esto es lo que vemos. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre. La primera cara que vio fue hombre. Y cara de león al lado derecho de los cuatro seres. Y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Y entonces comenzamos y traemos esto hacia la imagen del tabernáculo que estábamos viendo. La primera imagen que vemos es la de cara. Y la cara es la que vemos hacia el sur. Y resulta que creemos que el león coincide con el tabernáculo. Y vieran que no. Cuando estamos viendo de frente, coincidiría hacia la derecha, pensando que es nuestra derecha. Pero no está hablando de la derecha del observador, está hablando de la derecha del ser viviente. Entonces resulta que el león no está en el mismo lugar, sino que está en el lugar del buey. Y la imagen del buey está en el lado del león. ¿Ok? Y cuando viene y aparece el último personaje, es el águila. ¿Dónde está? La serpiente. Entonces habíamos quedado en que el león de Judá, en la visión de Ezequiel, estaba en el lugar donde está el buey, según la distribución del pueblo de Israel alrededor del tabernáculo. Y el buey estaba en el lugar del león. Y la águila está en el lugar de la serpiente. Y entonces se recuerdan que les dije que necesitábamos 3 citas. Una es la de Rubén, que es Génesis 49, versículo 3 al 4. Vamos a revisar Ezequiel y vamos a revisar Isaías, Ezequiel 28 e Isaías 14. Comencemos con Ezequiel. Dice Ezequiel 28, versículo 12 al 18. Así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo y esmeralda, 9 piedras y oro. Tú, querubín grande y protector, perfecto eras en todos tus caminos
desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. El primer detalle que quiero aclarar es el de las piedras. Y resulta que este querubín grande protector tenía estas 9 piedras, y según estudios, esas 9 piedras están al sur, al este y al norte. Pero él no tiene las piedras de las tribus que están hacia el lado oeste. Y esto nos habla de que él tenía gloria. Si ustedes se dan cuenta, él era perfecto, él era hermoso, él era sabio, él era protector, ¿sí? Pero en ningún momento se menciona: tú eres humilde, tú eres manso, tú tienes templanza para gobernar esto que Dios te ha dado por don. No lo menciona. Y entonces comenzamos a ver, porque dice que él tuvo contrataciones. Él estuvo viendo, cuando hablamos de contrataciones, podemos irnos a ver a Tiro, que era una ciudad de mucho comercio, y lo que él hacía era comerciar. Y cuando uno está comerciando, uno quiere ganar. Y entre más comercio tiene, más ganancia. Y cuando estamos hablando, estamos viendo sus propios intereses. Y esto era lo que él está hablando aquí. Él tenía un interés muy grande de negociar con esa capacidad que él tenía para obtener una gloria, para tener un beneficio propio. Y entonces él se corrompió, entró en él iniquidad. Él no pudo gobernar lo que había recibido. Y por eso es que lo vemos sin templanza, sin humildad, sin dominio propio. ¿Vemos esto? Ahora vamos a irnos a Isaías. Isaías 14, versos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Miren qué detalle, ya nos está dando algo para que nos vayamos al mapa. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y vean qué curioso, porque en el versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y la serpiente dónde está? A flor de tierra. Pero ¿dónde está el águila? Hasta las nubes, en lo alto. El anhelo de este ser de luz, que decía en su corazón: voy a subir, voy a estar a la par de las estrellas, voy a poner mi trono. Comenzamos a ver un paralelismo en estas 3 citas, y las voy a poner aquí. Vean ustedes, en Génesis 49, 3 al 4, Rubén es este personaje, es el primogénito, es el que tiene la doble porción, es el que debía recibir la herencia. Él es fuerte, él tiene vigor, tiene una dignidad superior a la de sus hermanos. Él era el principal. Cuando vemos en Ezequiel, él es un querubín grande, él es protector, es perfecto, él es sabio, él es hermoso. Con respecto a en Isaías vemos al lucero, él era un ser de luz, era la luz de la mañana. Qué tremendos títulos tienen este personaje aquí y junto con Rubén. Ahora veamos las características contrarias. Rubén, impetuoso, una fuerza que no podía controlar, una energía de un ímpetu, como las aguas impetuosas que no se pueden controlar. Miren, él anheló, él deseó algo que no le correspondía a él.
Y no solo se subió al lecho de su padre y tuvo relaciones con una de sus concubinas, sino trató de tomar el estrado de liderazgo y se envileció. ¿Le suena parecida la historia con el querubín grande y protector? Porque la característica dice que se halló maldad, se llenó de iniquidad y pecó. Él trató de enaltecerse a sí mismo, se corrompió y se profanó. En su corazón quiso subir a los cielos, quiso llegar a donde estaban las estrellas, a hacer un trono en el monte de Dios, a los lados del norte, y quería ser semejante a Dios. Con este resumen vamos a ir al mapa que hemos tenido. Ahí está Rubén, ahí está el estandarte. Y esa misma analogía es la que el Señor nos está hablando. Ahí estaba ese querubín grande y protector. Y él quiso ir al norte, donde estaban las estrellas, donde estaba el monte de Dios, donde está considerado lo alto. Ahí está el trono de Dios. Y él quiso venir y quiso hacer su camino a ese lugar. Él quiso llegar a ese lugar, pero él no tenía capacidad de manejar eso que él recibió por don. Miren, la hermosura no es algo propio, es algo que Dios da. Esa hermosura que él tenía, Dios se la había dado. Esa sabiduría no era propia, era de Dios. Esa fuerza, ese poder, ¿qué era? Era un don de Dios. En Rubén vemos ese hecho que él iba a tener una doble porción, era un don de Dios. Pero él no tenía sujeción y no tenía fuerza, ni dirección, ni control sobre eso que Dios le había dado. Él quiso usarlo para su propia gloria. Y cuando sube, vemos que él no tiene esas características. Y entonces, en lugar de subir, tiene un camino de muerte. Y ahora es conocido como la serpiente. Y entonces lo que nos está hablando el Señor es que aquí todos tenemos en automático. Nadie nos lo enseña. Eso ya lo traemos configurado en nuestro ADN, en nuestro corazón. Se llama la teología de la gloria. Esa teología de la gloria dice: tú puedes. Tú eres apto. Prepárate. Tú eres fuerte. Eres inteligente. Puedes ir y conquistar el mundo. Esa es la teología de la gloria. Y el mejor maestro de la teología de la gloria es Satanás. Y entonces vemos que el camino solo te lleva a perdición. En la Biblia hay 3 personajes que me impactan. Hay un montón. Yo escogí 3. El primero es Nabucodonosor. En el capítulo 4 de Daniel, ustedes van a ver a Nabucodonosor diciendo: qué tremendo soy yo. Qué grande soy yo. Yo construí este reino con mis fuerzas. ¿Y qué le pasó? Dios le advirtió: no sigas con ese camino. Y cuando lo pronunció, inmediatamente vino el juicio de Dios y bajó a vivir con las bestias. Miren qué tremendo. Ese camino de autoexaltación, ¿a qué te lleva? A muerte. Te lleva a deshonra, te lleva a desprestigio. Otro es el rey Saúl. Este rey había sido escogido por Dios, pero era soberbio, era orgulloso, era prepotente. Es más, si ustedes leen toda la vida de Saúl, él representa la carne. Él quiere gobernar, pero no consulta a Dios. Aparenta consultar, aparenta sujeción, humildad, pero no es humilde. Solo son apariencias, solo es fachada. Y vean cómo murió. Incluso llegó hasta consultar a Divina para mantenerse él en el lugar de Dios. Él quería ese trono fuera lo que fuera. Y por último está Herodes. Pablo había sido apresado hace poco, está en cárcel,
y en Hechos nos narran la historia de que Herodes se presenta vestido de rey con toda su vestidura para hacer juicio, y de repente el pueblo comienza a gritar: Herodes, palabra de Dios y no de hombre. ¿Qué le están diciendo? Tú eres Dios. Él no lo estaba diciendo, lo estaba diciendo la gente. Pero el tema es que él dijo: es cierto, soy Dios. Y aceptó eso. Y qué bueno que me reconocen como Dios. Miren, le gustó la idea de ser como Dios. ¿Ustedes creen que él de sí mismo, pues él tenía su propia configuración en su corazón de querer ser exaltado hasta lo alto? Pero ya cuando vio que la gente lo exaltaba, dijo: estoy llegando. Hoy sí, al fin me vieron. Y de repente dice, inmediatamente dice, que murió comido por gusanos. Y la razón fue esa: su propia exaltación, ese camino de querer llegar hasta lo alto, tomar una posición que no le corresponde. ¿Vamos bien? Ok, este es el mapa y todo lo que quería hacer de base. Y ahora quiero que vayamos a la cita base. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando hablamos este sentir, hay en ustedes también esta forma de pensar, esta forma de ver, esta forma de expresar, que su corazón esté alineado a esto. Y dice el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí tengo yo un alto. Bueno, pues Dios tenía que despojarse de ser Dios porque Él era Dios. Pero yo no soy Dios. Así que yo no tengo que pasar por ese proceso. Dios sí, yo no. Y ni ustedes, ¿verdad? No, sí tenemos que pasar por ese proceso. No somos dioses, pero sí actuamos como que si fuéramos dioses. Yo no estoy diciendo yo soy Dios, porque es obvio, no lo soy. Pero ¿saben? Todo este cuerpecito, toda mi mente, todo mi corazón, si lo cree, sabe que tiene que ser prudente de no decirlo. Entonces no lo digo. Pero en mi casa, vieran qué orgulloso soy. Esta última semana con mi esposa, no sé qué nos ha pasado, pero hemos tenido como cosas de comunicación. ¿Y qué creen? Yo me enojo. Y mi mente solo está buscando problemas. Esta Marcelita no sabe contra quién se está enfrentando. ¿Qué creen? Puro endiosado, ¿verdad? Y entonces, no soy Dios. Tengo que tenerlo claro. No soy Dios, eso está clarísimo. Pero sí actúo como Dios. Cada uno de ustedes tiene que revisar su propia vida. Si usted cree que no es Dios, está bien endiosado. Yo no tengo eso en mi corazón. Si Julito estuviera aquí, diría: gracias a Dios yo dejé eso, diría. Pero no, al contrario, eso muestra lo bien endiosado que está. Entonces, cada uno, entre más reconocemos lo endiosado que estamos, más le damos chance al doctor, a nuestro Señor, a que opere en nuestra vida. Amén. Y entonces dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí, al principio yo estaba confundidísimo, porque en la distribución de las tribus tienen una forma, y la figura en Ezequiel, el orden, tienen otra. Y yo decía: Señor, ¿por qué no eres claro? Y entonces cuando dije eso: no, Señor, perdón, sí eres claro, que no es muy pila, soy yo, ¿verdad? Entonces me quedé con esa inquietud en mi corazón, y al día siguiente solo me desperté. Como que en el sueño el Señor me dio la respuesta, y solo me desperté y dije: ya tengo la respuesta. Y es lo siguiente: cuando el Señor vino, se despojó completamente. Él nunca dejó de ser rey, Él nunca dejó de ser Dios. Él solamente actuó como siervo. Él siempre fue siervo, Él siempre fue rey. No es que Él bajó y comenzó a ser siervo. No, la naturaleza de Dios es de amor y de servicio. Si queremos separar, no es que aquí sea el rey y entonces cuando Él se pone aquí Él es siervo. No, Él es siervo, Él es rey,
perdón. Él es rey, Él es siervo. Y cuando Él es siervo, Él es rey. Cuando Él vino aquí a la tierra, nosotros como seres humanos lo veíamos como un hombre normal, mortal, sin nada. Pero los demonios, wow, ellos sí. ¿Qué tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo? Ellos estaban viendo algo que nosotros no podíamos ver. Ellos estaban viendo el rey, aunque no traía cetro y no venía con toda su gloria, con toda su omnipotencia, sabían que Él es el rey. Así que siendo rey, 100% Dios, Él estaba como siervo. Y una idea que yo tenía antes es la siguiente: Jesús se vistió de rey, de siervo, y entonces me imaginaba el traje, adentro 100% Dios, pero solo la telita de afuera de hombre. Y entonces se quitaba con un zipper el traje de hombre, de siervo, y aparecía toda la gloria. Y entonces, ¿qué parecía ser solo la parte de hombre? Solo un traje externo, como un disfraz. Y decía, no me gusta esa imagen porque no representa la totalidad de Dios o la totalidad de hombre, lo que nos está explicando Filipenses. Y yo necesitaba una imagen y el Señor me regaló una imagen para poder explicarlo. Dios es todo lo puede, ¿verdad? Y entonces dijo, toda mi gloria, toda mi omnipotencia, toda mi omnisciencia, todo lo que voy a venir y voy a jalarlo y lo voy a guardar en el puño de mi mano. Y entonces, y la agarró. Y así estuvo todo el tiempo que estuvo caminando entre nosotros. Seguía siendo Dios, solo que no dejaba manifestar toda su gloria. Y esto lo leí en un comentario y lo quiero leer directamente. Denme un segundito. Dice, Él se despojó de todo, se vació de Él mismo, se negó a valerse de sus propios atributos, de esos atributos que eran divinos, poderosos, de sabiduría, de gloria, para enseñarnos el significado de la dependencia absoluta al amor. Esa dependencia absoluta, la provisión, a descansar en lo que el Padre puede hacer por nosotros. Jesús dijo, yo puedo hacerlo, pero quiero ser el maestro. Quiero ser su maestro, quiero que me vean, que sepan cómo se debe de vivir confiando en el Padre. Yo puedo levantarme y vencer a la muerte. Yo puedo dar mi vida y volverla a tomar. Pero Él no volvió a tomar su vida. La palabra de Dios dice que Él fue levantado con el poder del Padre. Que el Padre fue quien bajó y lo levantó. Y entonces cuando Jesús dice que se está despojando, no es que dejó su gloria y dejó de ser Dios. No, está diciendo que Él se negó a sí mismo utilizar todo lo que tiene para Él exaltarse. Él tomó un camino diferente. Y entonces comenzamos a ver todo en este esquema, comenzamos a ver que Dios nos está hablando algo más profundo. Y Pablo en su carta, a mí me llamó tanto la atención porque él hace 4 ejemplos. 4 ejemplos. El primer ejemplo que toma es el de Cristo, el que se despoja a sí mismo en base para servir al Padre, en función del Evangelio, en función de llevar la buena nueva. Yo me he acercado, arrepiéntanse. Ese es Jesucristo y dio su vida. Pero el segundo ejemplo es Pablo, en el mismo capítulo. Vean, el ejemplo de Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En el capítulo 1 Pablo está diciendo, miren, algunos predican a Jesucristo por contienda, pero otros lo predican con amor sincero al Padre. Y lo primero eres tú, Dios. Y eso es lo que Jesucristo hizo, en función de lo que tú quieres. No hago mi voluntad, sino la tuya. Y Pablo está diciendo lo mismo, primeramente el Evangelio.
Y después del evangelio están ustedes, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo estoy preso porque el anhelo en mi corazón es servirlos. Es decir, y estoy siendo perseguido por causa del evangelio y del servicio que tengo hacia ustedes. Y entonces el segundo ejemplo que Pablo pone está en el versículo 19 al 22, que es Timoteo. Y vean cómo se refiere Pablo a Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Ánimo de él? ¿El mismo ánimo que Pablo? No, el mismo ánimo que Jesucristo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así que Timoteo tenía ese mismo anhelo que tenía Jesucristo, el de agradar al Padre. ¿Y qué dice? Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Qué quiere decir? Que él tenía un testimonio de vida, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué testimonio tan hermoso. Primero Cristo, luego Pablo, luego Timoteo, y ahora el que menos conocemos, Epafrodito. Versículo 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí ya comienzan a ver que este hombre venía de parte de un grupo de hermanos a servir a Pablo. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y entonces vemos que Epafrodito realmente era un hermano de milicia. ¿Qué significa hermano de milicia? Pelea la buena batalla. Es un hermano que tiene claro el orden. Primero Dios, luego los hermanos y por último yo. Y eso es lo que nos está hablando. Regresemos al versículo 8 de Filipenses y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nuevamente tenemos esto y vemos que Dios, siendo rey, estando en su gloria, ¿qué hizo? Bajó a una condición de siervo, de hombre, y luego entró al tabernáculo en forma de siervo y no dijo nada. Entró y dio su vida por ti, dio su vida por mí. La dio porque Dios Padre era el anhelo que Él fuera el sacrificio. Por eso dice, Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué es el Cordero de Dios? Porque era Dios Padre poniendo el sacrificio. Aquí está el Cordero. Dios Padre fue el que estableció todo el plan. Y el Hijo está cumpliendo este plan. Entró al tabernáculo y no solo hasta ahí, pasó por el lavacro, pasó por el altar de oración, por la lámpara, por el candelabro, por la mesa de los panes, pasó por el arca y llevó el sangre hasta el propiciatorio celestial. ¿Y saben qué? En este momento ustedes pueden ver la mansedumbre, porque las características que Él nos muestra en toda su vida es la de un siervo, es la de un buey, humilde, nunca se exaltó a sí mismo. Cuando le reclamaban, Él no respondía groseramente. Marta y María, si tú hubieras estado aquí. ¿Cómo responde Él? Con amor. Cuando lo traicionan, con amor. Es un siervo humilde. Y leamos los siguientes versículos. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese nombre es Kyrios, autoridad sobre todo, es la autoridad máxima.
Y ese camino, y ahora vean, el camino que el Padre nos está mostrando es entrando al tabernáculo. Y Dios, miren, Satanás quería subir. ¿Y saben qué hizo el Padre? Él hizo que subiera y le dio el nombre más alto, más sublime. El anhelo de Dios para cada uno de nosotros es que estemos sentados juntamente con Él. Ese es el plan. Solo que Él tiene un camino. Y ese camino es el que tenemos que seguir. Cuando Eva comió del fruto, ella usó el camino de la teología de la gloria. Tú serás como Dios, tus ojos serán abiertos, semejante a Dios. Dios quiere que realmente seamos semejantes a Él. Por eso nos vistió con dones, con habilidades, pero Él quiere que estas habilidades que Él nos ha dado, naturales y espirituales, esos dones, sean puestos a los pies de Jesucristo. Que nos despojemos de la idea de ser Dios. Miren, este proceso, el despojarnos de la idea de ser Dios, no es solamente una idea, es un proceso, es un camino. Despojémonos de la idea de gloria, de autosuficiencia. Yo soy el arquitecto de mi propia vida. Y entonces el Señor nos está diciendo, si tomas el camino de gloria, muerte. Si tomas el camino que te digo, vas a morir. Pero yo te voy a levantar. Yo te voy a levantar. Y la figura que pone es de águilas. Y cuando leemos Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y ahí tenemos la promesa del Señor llevándonos a alturas, llevándonos hasta lugares altos, hasta las nubes. Y no nos dice que nos va a dar un trono personal, no, nos dice que nos vamos a sentar juntamente con Él. Salmo 103, verso 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren qué bonita es la figura del águila, pero la figura del águila no se obtiene sino hasta que aprendemos a rendirnos completamente ante el Señor y no aprendemos lo que significa servicio, lo que significa amar, a despojarnos. Primero el Señor, lo que es su voluntad, luego nuestros hermanos, los que están perdidos, dar nuestra vida y entonces de último nosotros. Por eso Pablo decía, estoy dispuesto a dar mi vida, derramar mi vida en libación. Eso significa derramar su vida en sacrificio. Yo me pregunto, Señor, todavía sigo bastante endiosado. Me hace falta, yo ya tengo dudas sobre muchas cosas en mi vida y digo, Señor, de verdad, no puedo, te necesito. Y este camino que estamos viendo aquí, Dios, de verdad he tratado de morir, he tratado de ser siervo, he tratado y no he podido. Y ahí estaba el gran error. El gran error del cristiano es pensar que yo me tengo que hacer humilde, que yo tengo que hacerme manso. Lo que sí he logrado hacerme es hacerme menso. Por tanto intento, tanto golpe. El punto es, yo no puedo. ¿Saben ustedes? Esas gemas que están alrededor del tabernáculo, no es que querubín, él logró ser hermoso, él logró ser sabio. No, esas gemas fueron dadas en don, fueron dadas por Dios. Y esta respuesta el Señor me la dio en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben qué es un yugo? El yugo es la herramienta con la que un buey trabaja. Pero ¿saben qué es lo curioso?
la mayoría de yugos no son individuales, siempre los yugos son de pareja. Y entonces yo pensaba que él me daba mi yugo, él se iba por un lado y yo me iba por otro. Entonces él tenía su yugo y yo tengo mi yugo. No, él me está diciendo que tome su yugo, que es el yugo que él tiene, pero que él no se lo va a quitar. ¿Qué me está invitando? A que yo me una a él y que camine con él. Y esta es la condición cuando los que tienen finca y trabajan con bueyes, siempre hay un buey fuerte y un buey joven. Un adulto y un joven. El adulto es fuertísimo. El joven tiene fuerza, pero todavía no le gana al adulto. Y entonces, si el buey joven se quiere ir para un lado, ¿qué creen? El buey grande le dice, aquí te quedas. Y entonces es la invitación de Jesucristo es, únete a mi yugo. Yo sí sé hacer la voluntad del Padre. Este camino que te estoy proponiendo, no es para que tú lo hagas solo. Yo quiero caminarlo contigo. Yo quiero enseñarte lo que es humildad. Quiero enseñarte lo que es fuerza, poder y autoridad sujetas al orden del Padre. Y entonces, me retrocedí una figura. Y esta es la idea. Caminar con Jesucristo, Él enseñándonos, Él formando y poniendo en nuestros corazones esa humildad, esa templanza, ese dominio propio en sujeción al Padre. Yo puedo subir en la teología de la gloria y eso me trae a muerte. Ese es el camino de muerte eterna. Pero puedo seguir la propuesta de Jesucristo, que es venir, entrar por la puerta del tabernáculo y morir. Él dice que nosotros somos sus ovejas y como ovejas tenemos que seguir hacia el matadero, morir hacia nosotros mismos. Pero yo no puedo morirme a mí mismo. Yo necesito que Él me ayude a subirme al altar. Él es el sacerdote que me sube al altar. Él es el que me va a examinar, el que me va a ayudar a morir. Él es el que me va a llevar a través del tabernáculo. No soy yo. Pero el primer paso es despojémonos de la idea de ser Dios. Yo puedo. No puedo. Esa es la realidad. No puedo. Así que hoy espero que el Señor les haya hablado a su corazón como lo hizo conmigo, donde me hace ver que realmente he tomado muchas veces el camino de gloria y de exaltación propia, que es muerte. Pero Él constantemente me llama, así como llamó a Nabucodonosor, le permitió recibirse un golpe y después de 7 años de vivir como bestia, lo enderezó y Él comenzó a darle gloria a Dios. Dios nos llama a que vengamos y le reconozcamos y dejemos nuestro camino. Yo les invito ahí donde están a que cerremos nuestros ojos. Padre, hemos seguido la ruta de muerte. Hemos seguido camino de nuestra propia exaltación. Pero gracias, Señor, porque te hiciste hombre, no tuviste nada como a qué aferrarte en el cielo, te despojaste, porque tu naturaleza de siervo, Señor, de amor, estabas pensando en nosotros, estabas pensando en mí. Yo soy el objeto de tu amor. Tú eres el objeto del amor de Dios. Y para Él no le fue difícil quitarse todo eso porque te ama. Señor, tú nos amaste tanto que te diste y moriste en una cruz como cordero. Pudiste haber evitado la muerte, pero pasaste por ahí por amor al Padre,
por amor a nosotros. Y nos mostraste, Señor, el camino. Tú eres el autor y consumador de la fe, lo que significa confiar, depender, esperar en el Padre. Yo quiero, Señor, caminar contigo. Acepto tu invitación. Acepto esa invitación de caminar contigo y quiero correr contigo a los brazos del Padre. Eres tú quien me levanta. Eres tú, Señor, quien me viste de gloria, de honra, de poder. Eres tú, no soy yo. Yo quiero despojarme, Señor, el día de hoy de mis negocios, de mis planes. Quiero despojarme, Señor, de esa idea de gobernar en mi vida y sobre la vida de otros. Quiero contigo, Señor. Quiero contigo. Te necesito. Te necesito.